Todos creían que la hija del millonario nació paralizada hasta que el niño pobre hizo lo imposible. No olvides comentar desde qué país nos estás viendo. Niño, ¿qué estás haciendo? El sol de la tarde caía pesado sobre la mansión de cristal y acero. Daniel, un chico de 12 años con una camiseta amarilla ya deslavada, observaba a Sofía sentada en su silla de ruedas junto al borde de la piscina infinita. Solo llevaban un día de conocerse, un encuentro improbable orquestado por la jardinera de la casa, pero la conexión era palpable, cimentada en la soledad que ambos compartían, aunque por razones muy distintas. Sofía, con el rostro serio y una madurez forzada por la adversidad, le había explicado con detalle la verdad de su parálisis. Los médicos dicen que es de nacimiento, una lesión medular irreversible. No hay manera, Daniel. Mi papá ha movido cielo y tierra. Se ha gastado fortunas. Sus palabras no buscaban lástima, sino establecer un hecho inmutable, una frontera infranqueable. Daniel no respondió con frases hechas ni consuelos vacíos. Su mente ágil y práctica se enfocaba en los detalles que Sofía le había dado sobre su diagnóstico y las terapias fallidas. Él creció en un barrio donde la fe y la ciencia popular se mezclaban para aliviar cualquier dolencia, y su abuela, una curandera respetada, le había enseñado que el cuerpo humano a veces se defiende con mecanismos que la medicina convencional ignora. Miró la piscina, un espejo azul profundo, y luego a Sofía, que se había relajado un poco, permitiéndose un momento de normalidad al lado de un chico que no la veía solo como la hija paralizada del millonario. ¿Y si no es irreversible, Sofía?, preguntó Daniel, su voz baja, casi un susurro. Hay una diferencia entre no pueden curarte y todavía no saben cómo. Ella lo miró con una mezcla de cansancio y una chispa de esperanza fugaz que casi la avergonzaba. ¿Qué dices? Ya te dije que, justo en ese instante, un portazo resonó a lo lejos. El señor Valdés, el padre de Sofía, llegaba de un día agotador con su traje azul impecable y un maletín de cuero. Su figura imponente se detuvo en el umbral de la casa, observando la escena con una ceja alzada, un gesto de desaprobación apenas contenida por el respeto que el entorno demandaba. Daniel sintió la presión del tiempo, el momento, la temperatura del agua, la distracción de Sofía, el shock que necesitaba provocar. Todo se alineaba. Tenía una certeza que rayaba en la temeridad. Sin decir una palabra más, con una determinación que no correspondía a su edad, Daniel puso sus manos sobre las manijas de la silla de ruedas. Sofía sintió el movimiento antes de entenderlo. Su expresión de serenidad se transformó en una máscara de pánico absoluto. Daniel, ¿qué haces? Para, gritó, pero ya era tarde. El chico empujó con toda su fuerza. Las ruedas traseras de la silla se levantaron levemente, y el borde de la piscina desapareció bajo ellas. El señor Valdés vio el acto en cámara lenta. Vio la silla de su hija inclinarse hacia el agua, el horror en el rostro de Sofía y la inexplicable, casi sacrílega acción del niño. El maletín cayó de sus manos con un golpe sordo. Su cerebro no procesó la lógica, solo el instinto paternal puro y brutal soltó un rugido de terror, y se lanzó a correr hacia el borde, sin importarle el traje de miles de dólares, la reunión que acababa de dejar o el porqué de todo aquello. Era un padre reaccionando al peligro mortal de su hija. Si la historia te está gustando, no olvides darle like, suscribirte y comentar qué te está pareciendo. Sofía y la silla de ruedas cayeron al agua con un gran chapoteo. La inmersión fue fría y violenta. El señor Valdés ya estaba en el aire, dispuesto a zambullirse y sacar a su hija, la única razón de su existencia. Pero antes de que su cuerpo golpeara la superficie, algo increíble ocurrió bajo el agua. La hija del millonario, sumergida y en estado de shock por la caída, experimentó un flash de pura, cruda supervivencia. Su cuerpo, al percibir el ahogo inminente, ignoró años de atrofia y diagnósticos. Sus piernas, por un reflejo primitivo y desesperado, se movieron unas patadas torpes al principio, luego más coordinadas, que la impulsaron fuera del agarre de la silla y hacia la superficie, nadando instintivamente hacia el borde más cercano. El millonario, que se había lanzado al agua, emergió empapado y tosió, buscando a su hija bajo el pánico. Lo que encontró lo detuvo en seco, dejándolo inmóvil en una esquina de la piscina. Su rostro una mezcla de confusión, asombro y el inicio de una incomprensible esperanza. Sofía, con el pelo pegado a la cara y los ojos desorbitados, aferrada al borde, estaba respirando. Y lo más importante,
Se había movido. Lo había hecho ella sola. Daniel la miraba de pie, respirando agitadamente, con una calma forzada que ocultaba la absoluta tensión de su apuesta. El silencio se hizo inmenso, roto solo por el goteo de la ropa mojada del padre y la respiración entrecortada de Sofía. Había sucedido. El acto de un niño de la calle había desafiado a la ciencia. Solo quedaba saber cómo reaccionaría el millonario ante lo que acababa de presenciar, y la explicación de Daniel. El rostro del señor Valdés era una máscara de incredulidad. El agua goteando de su cabello, empapando su carísimo traje, se quedó en la esquina de la piscina, observando cómo Sofía se sostenía, sus pies flotando y luego moviéndose para impulsarse un poco. No eran movimientos perfectos, pero eran suyos. Eran vida. Era un milagro. Sofía, hija, ¿qué pasó? Su voz era un hilo roto, más una súplica que una pregunta. Sofía, aún en shock, simplemente lloraba, pero no de miedo, sino de una emoción primigenia de sentirse dueña de su cuerpo por primera vez. Daniel, al borde, rompió el silencio con una voz firme, aunque temblorosa por la adrenalina. No fue un accidente, señor. La empujé. El millonario volteó a ver al chico con una furia inicial, que se disolvió ante la imagen de su hija. ¿Cómo te atreves? Casi la matas, gritó saliendo torpemente de la piscina. Daniel se mantuvo firme. Vi el diagnóstico, señor. Leí sobre la parálisis psicógena y la atrofia por desuso, no por una lesión medular completa. Su mente la paralizó. El miedo a intentarlo, el encierro. Necesitaba un shock absoluto, un instinto de supervivencia que forzara al cuerpo a reaccionar, antes de que la mente pudiera decirle que no podía. Era ciencia, y un poco de fe. El señor Valdés se acercó a Sofía, la abrazó con una fuerza desesperada y la ayudó a salir del agua. Cuando sus pies tocaron el suelo, Sofía sintió el piso, sintió el frío. Un temblor la recorrió, pero con el apoyo de su padre dio un paso tentativo. Luego otro. Eran pasos de un bebé, inseguros, pero reales. El millonario sintió que se desmayaba. Esto es un milagro. No hay otra explicación. He visto un milagro. Mientras las lágrimas se mezclaban con el agua de la piscina en su rostro, Daniel se encogió de hombros, exhausto. Solo una reacción extrema, señor. El cuerpo es una máquina impresionante. Sofía, ahora lo sabes. Tienes que seguir moviéndote. Días después, el shock había pasado y la casa Valdés era un hervidero. Médicos especialistas, neurólogos de renombre revisaban a Sofía, que ya caminaba con ayuda de muletas. Una determinación feroz. El señor Valdés les contó la historia. Los doctores discutieron la posibilidad de un despertar nervioso inducido por trauma emocional, un reflejo atávico, una reactivación de vías neuronales latentes. Intentaban darle la explicación más lógica y científica posible, pero al final todos coincidieron. La ciencia no podía explicar la inmediatez del cambio. Probablemente fue un milagro, sentenció el jefe de neurología con una sonrisa que no pudo evitar. El millonario sintió la urgencia de encontrar a Daniel. Quería agradecerle de una forma que cambiara su vida para siempre. Había arriesgado todo por su hija y merecía una recompensa que superara cualquier riqueza. Volvió al barrio pobre donde Daniel vivía, al lugar donde la jardinera lo había encontrado. Preguntó por él, por la abuela, por la casa, pero nadie parecía conocer a un chico llamado Daniel, que encajara en la descripción. Buscó durante semanas, moviendo sus recursos, usando contactos, pero Daniel y su abuela, si es que existía, se habían desvanecido por completo. Había desaparecido. El millonario estaba inquieto, turbado por la inexplicable naturaleza de lo ocurrido. ¿Quién era ese niño? ¿Un ángel? ¿Una coincidencia? Finalmente, una noche, viendo a Sofía reír mientras luchaba por caminar sin ayuda, se detuvo. Sintió una gratitud inmensa que superó la inquietud. No importaba quién era Daniel, solo importaba lo que había hecho. El millonario entendió que las cosas más valiosas de la vida, la fe, el coraje y los actos de bondad pura, a menudo vienen sin nombre, sin esperar nada a cambio. Se permitió cerrar los ojos sintiendo un profundo alivio. Había perdido una parte de su fortuna en la apuesta por salvar a su hija, pero había ganado mucho más. La prueba de que a veces, un simple acto de un niño con poco que perder,
puede desencadenar una verdad que ni todo el dinero del mundo podría comprar. La vida de Sofía era el testimonio silencioso y caminante de aquel imposible.